fundamentalmente versa sobre el libro, son consideraciones al hilo de la lectura de un magnífico libro como es, con permiso de Kafka, el proceso independentista en Cataluña, ¿no? Y la maldad consiste en comenzar con unas palabras, una cita que seguramente reconocerá inmediatamente No te alarmes, mío lector, ni empieces por ponerle ya desde el principio mala cara a este librejo. Ni sueltes con espanto el papel que por muy abrasadas y candentes que estén hasta el rojo blanco las cuestiones que en él ventilemos tú y yo en familiar y amistosa conferencia, no te quemarás los dedos con ellas, pues el fuego de que aquí se trata es metáfora y nada más. Es el comienzo de un impagable libro escrito por Sardá y Salvany, El liberalismo es pecado, ¿no? Yo quiero hablar, en todo caso, creo que es demasiado ingenuo Sardá y Salvany, del poder de las metáforas, de esas nuevas mentirosas de las que nos hablaba ayer Iván Vélez en su intervención. Y puestos a entrar en el ámbito del lenguaje, pues ahí yo no sé si está de acuerdo un historiador como Jorge Canal, saben ustedes que yo no soy historiador, soy profesor de filosofía. En todo caso, el pasado sirve para explicar el presente, pero de la misma manera el presente explica el pasado. Ahí, digamos, las consecuencias del pasado, que las comprobamos in actu, ¿no? En fin, explican, esclarecen aquello que estaba contenido en el pasado. Yo no soy, tengo graves reservas mentales respecto al historicismo, no a la historia, por supuesto, pero el historicismo es un mal, el tóxico más, en fin, más intenso del siglo XIX, como le califica un filósofo, Walter Benjamin. Y quería hacer a continuación, precisamente, en relación a la metáfora, al lenguaje, una consideración previa adicional. Y citaré las palabras que un padre de los historiadores, Tucídides, escribe en la guerra del Peloponeso. Cambiaron incluso, los corcidenses se refiere, el significado normal de las palabras en relación a los hechos para adecuarla a su interpretación de los mismos. Bueno, en primer lugar tenemos para la comprensión, para el esclarecimiento de lo que sucede, ¿no? Que es de difícil comprensión, lógicamente, ¿no? Pues un lenguaje absolutamente ritual, que es el que utilizan para calificar los hechos los nacionalistas, ¿no? En fin, procés. ¿Qué significa eso de procés? Porque uno acude al diccionario de la Real Academia o del Institut d'Estudis Catalans o de la... En fin, los diccionarios al uso y las definiciones de proceso que ahí encontramos, pues no... en fin, parecen coincidir con lo que nos está sucediendo, lo que sufrimos actualmente todos. Bueno, pues procés debería significar, en realidad quiere decir coup d'état, golpe de Estado. En fin, acordados de cómo se tipifica, no existe el golpe de Estado en el Código Penal, no existe, existe el delito de rebelión, en definitivo, ¿no? De acuerdo con la tipificación que se encuentra en el Código Penal, lean ustedes los artículos 274 y 482 del Código Penal, porque verán el retrato del procés ahí narrado, ¿no? Bueno, y, en fin, el golpe de Estado, insisto, el español es reciente, esa expresión, el coup d'état en el francés ya tiene mucha más tradición a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Toma el poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, un gobierno autonómico, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad, nacidas del sufragio universal y propias de un Estado de Derecho. Ya John Eliot, en ese magnífico libro de La reacción de los catalanes, que tiene por subtítulo un estudio sobre el declive de España, ¿no? Que es muy importante, el declinar de España, la decadencia de España, la desintegración, en fin, histórica de nuestra nación. Y este es un episodio más. Podemos recurrir también a otra, porque mi propuesta es sustituir
ese lenguaje ritual de los nacionalistas como cuestión previa para poder comprender realmente lo que está sucediendo y sustituirlo por categorías teóricas que permitan explicar los hechos, ¿no? Podemos recurrir también a ese impagable también texto de Víctor Kempferer, LTI, la Lingua Tertii Imperi, en donde encontraremos exactamente lo que está pasando, un retrato de lo que sucede no en la Alemania nazi, sino en la Cataluña actual, ¿no? Esto nos permitiría poner en la perspectiva adecuada la cuestión. Se trata, como dice Jordi Canal, invocando un libro de Carlton Hayes, una religión política. Y el lenguaje ritual forma parte de esa religión política. Me parece que es una categoría muy importante la de la religión política. Yo he hablado de la lengua como religión, ¿no? Un artículo que, en fin, tuve la oportunidad, por intervención solicitó Fernando Sabater en Claves, que se llama así, la religión de la lengua, ¿no? En fin, porque esa lengua no es cualquier cosa, es un arma. Jordi hablaba hace un momento del control de la escuela por parte de Pujol, y es fundamentalmente un control lingüístico, en donde, lo he dicho, es un correccional lingüístico en las escuelas catalanas. Y ahí la primera lección política que reciben los escolares en Cataluña es que parte de los escolares en Cataluña es una lección de desigualdad política, porque no son inversionados todos los escolares, solo son inversionados los castellanohablantes. Los catalanohablantes, es lógico además, reciben una enseñanza de lengua materna. Eso es lo que aprenden, la primera, una lección de desigualdad, y eso es fundamental. Yo me he cansado de repetírselo tanto a unos como a otros. En fin, en mis intervenciones, en una intervención en la comisión de la elaboración, cuando la elaboración de la LOMCE, famosa Ley Wert, hablé personalmente, tuve el honor de que me recibiera Lord Wert, y, en fin, él es perfectamente consciente de todo esto. Pero bueno, no puedo revelar totalmente lo que me dijo, que él estaba de acuerdo con todo lo que decía, pero que no le dejaba una abogada del Estado. Podéis imaginar de quién se trata. En fin, el ciudadano en Cataluña, para poder sobrevivir, está obligado a ir con la Constitución en una mano y con la otra con un diccionario en la mano. Esa es la imagen que retrata a ese ciudadano perplejo que, en fin, no entiende lo que sucede. Conocí por primera vez la obra de Jordi Canal en la lectura, en 2005, la lectura de un monográfico de la revista de Historia y Política que publicó en 2005. Se llamaba El nacionalismo catalán, mitos y lugares de la memoria. ¿De memoria o de la memoria, no? De la memoria. De memoria. Bueno, está bien. Entonces, ¿no? La francesa, la sí, sí. Entonces, bueno, me quedé, en fin, reuní además diversos artículos, entre los que había un artículo de Jordi Canal, de Filay Dacal, y no se lo crean ustedes, es un artículo crítico con el nacionalismo de Santi Vila, que después, en fin, no sé, se convirtió y se acabó con Seguer dimitido, además, es el único que dimitió ante la catástrofe que se avecinaba, ¿no? En ese momento era ministro de sí. Bueno, en el 2006 pude leer Sus banderas blancas, Boinas rojas, una historia política del carlismo, y un libro que me fascinó absolutamente, y desde entonces, bueno, hice referencia a ese libro en La raza catalana, y desde entonces he seguido con mucho interés lo que va publicando, ¿no? Pero aquí llega entonces a mis manos, y supongo que a las suyas, este libro sobre un tema candente en el que Jordi Canal oficia no solo de historiador, sino también de ciudadano perplejo ante unos acontecimientos que, como Joseph K. del Proceso, la novela que Kafka, publicada póstumamente en el 25, en fin, le resultan incomprensibles y literalmente una fuente de sorpresas e incredulidades.
Si el proceso de Joseph K., escribe Jordi Canal, a pesar de estar viviendo en un estado de derecho, en paz y con todas las leyes en vigor, el proceso se desencadena fatalmente. De la misma manera es el paralelismo, en fin, en síntesis. En Cataluña, en el noroeste de la península ibérica, se vivía a principios del siglo XXI, en un estado de derecho, en todas partes reinaba la paz y todas las leyes permanecían en vigor. Y casi de golpe, y sin avisos previos, ni demasiadas alertas y previsiones, estalló el proceso independentista, ¿no? Nunca podemos saber lo que ocurrirá mañana. Solamente nos queda la posibilidad de intentar reconstruirlo y comprenderlo a posteriori. Bueno, es incomprensible este proceso porque evidentemente me parece a mí que se produce la sensación de que es un efecto sin causa. Podríamos, no está claro, o sea, que a partir de los antecedentes es imposible derivar el efecto. No encontramos causa, ¿no? Y sin embargo ellos invocan la causa de Cataluña. Es una causa que habría que analizar profundamente y, en fin, también es un significante, sobre el que podíamos hablar. Y entonces él propone, Jordi propone, en fin, así estoy repitiendo lo que ha resumido los orígenes, una mirada, tres miradas. A los orígenes y desarrollo del nacionalismo catalán, dos, a los esfuerzos de nacionalización o construcción nacional de los nacionalistas a lo largo del siglo XX, con especial atención a las estrategias simbólicas, lingüísticas, la importancia de las metáforas y de escritura de un relato histórico justificador en sentido nacionalista, y especialmente en la etapa 1980-2003, en la etapa del pulsorismo. Y, por último, en último término, la primera década del siglo XXI. Y apunta causas inmediatas, como causas inmediatas, varios factores, porque se trata efectivamente de identificar la causa que produce la situación actual, ¿no? En primer lugar, ese estatuto, esa reforma del estatuto, nuevo estatuto que califica de iniciativa irresponsable por parte de los nacionalistas. Además, ya sabemos todos que la iniciativa fue de Maragall, yo lo remito a mi artículo en el Noticiero de las Ideas al respecto, el Estatuto de Cataluña y Soberanía Española de 2006, que creo que es un análisis, intenté hacer un análisis del fenómeno del estatuto, y posteriormente otro artículo, en fin, en el que daba cuenta efectivamente de la sentencia del Constitucional, a todas luces, en mi opinión, a todas luces absolutamente inconstitucional. El recurso a esa interpretación según Constitución es una cosa verdaderamente insólita en el derecho constitucional, ¿no? Pero bueno, en segundo lugar, erosión del sistema político y judicial español. Yo quiero hacer aquí una consideración que quiero someter a Jordi Canal, a la opinión del profesor Canal, y yo creo que podemos interrumpir aquí y después retomo, si acaso, algunas consideraciones adicionales. En fin, yo creo que no se ha producido una erosión del sistema político y judicial español, porque ya estaba erosionado desde el principio. La Constitución Española del 78, en fin, incorporaba una espoleta retardada, que en 30 años, en fin, debía producir necesariamente su voladura, ¿no? En fin, este libro, aquel que conoce mínimamente la historia de España y la historia de Cataluña en particular, ¿no? Que en un país en donde existen dos nacionalismos históricos tan importantes como el catalán y el vasco, introducir el establecimiento constitucional de una organización territorial del Estado federalizante es un inmenso disparate que conduce en 30 años a la proclamación de la independencia de los territorios. Estamos viéndolo ahora. Los intentos, hay que decir, de rectificar la situación, que dio síntomas alarmantes temprano, mediante la legislación ordinaria, que fue la LOAPA, que tumbó el Tribunal Constitucional. Fueron disparatados, absolutamente tan disparatados. Hemos estado gobernados
por gente absolutamente incapaz, políticamente, intelectualmente incapaces, ¿no? Y solo sirvieron para reforzar el proceso de disgregación del Estado. Estaba programada la disgregación del Estado español, ya no digo de la nación española, del Estado español, dotándonos de una Constitución, en mi opinión, lo he dicho muchas veces, he intentado fundamentarlo en mis limitadas posibilidades una y otra vez, ¿no? Estaba muerta la Constitución desde el principio y conduciría tarde o temprano a lo que estamos asistiendo. Porque el procés no comenzó, hay que cogerlo siempre entre comillas, en el 2013 ni en el 2003, sino que, como ha dicho Jordi Canal, se inició mucho antes. Por lo menos la fase moderna, tras la guerra civil, se inicia cuando Jordi Pujol deja, digamos, la literatura, porque hablaremos de Jordi Pujol necesariamente y de su obra doctrinal, ¿no? Pues en fin, sube al poder en el año 80 y lo hace también alusión a Jordi Pujol, Jordi Canal, pero yo no creo que con no la suficiente vehemencia al episodio de la catalana del 86. Allí obtiene Jordi Pujol una patente de corso. Felipe González llama personalmente a todos y cada uno de los magistrados que iban a decidir el procesamiento o no procesamiento de Jordi Pujol. Y, evidentemente, 33, una cifra muy simbólica, pues votaron en contra de procesar a Pujol, al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de la banca catalana. Solo 8 hombres justos se negaron, digamos, a las presiones. Finalmente, en el 90 se sobresee definitivamente y se otorga la impunidad absoluta. Eso es otorgar a Pujol una patente de corso, ¿no? Absolutamente. Bueno, otro documento que también cita Jordi Canal en su libro, que a mí me parece absolutamente central, y yo creo que es el documento del que hay que partir para analizar la fase actual de ese proceso que inicia. Y además no se esconde. En 1990, casi de una manera como rocambolesca, se le sustrae a las élites de Convergencia un documento que se llama el Programa 2000, Cataluña 2000, que se llama La Estrategia, o lo que titula, lo publica el periódico de Cataluña, en el momento que todavía los socialistas aspiraban a derrocar a Pujol y, en fin, como parte de su estrategia para la toma de poder, ¿no? Por decirlo de algo. Y es brutal. Si uno lee este documento, que habría que editar y repartir yo no he podido hacerlo, porque además, claro, el formato del periódico en aquella época era tan grande que no cabe muy bien en línea 4, y para mi vista ya absolutamente imposible. ¿Está digitalizado en el periódico? Sí, digitalizado, está accesible, pero claro, el problema está en que... está viendo el día. Sí, no hay que volverlo a escribir en un formato más sencillo. Pues estupendo, maravilloso. Es igual. Bueno, este es el documento, uno lo lee desde 1990, ¿no? Bueno, pues la aventura la pueden ustedes también leer en un libro que se llama Política de Papel, de Salvador Cardús. Ahí cuenta toda la peripecia que, en fin, siguió este documento, porque negaron la autoría a los de Convergencia y Unió, pero en realidad refleja quien ha leído al Pujol anterior, reconoce todas y cada una de las obsesiones de Pujol, y por supuesto es una hoja de ruta que se ha cumplido inexorablemente. A lo que asistimos ahora, a Cataluña, yo no creo que construyera Cataluña. Ese construir Cataluña, no, es construir Pujolandia. Era así directamente. Esto no es Cataluña, hay que llamarle Pujolandia, porque es producto de las posiciones de un parlamento de libro. Yo lo he explicado, ¿no? Con el fenómeno primordial, con toda la... En fin,
tengo algunos conocimientos de psicoanálisis, ¿no? Y es un paranoico de libro, un paranoico con éxito, ¿no? No todos los paranoicos están cerrados. Normalmente, de la misma manera que un paranoico indudable, como Adolf Hitler, supo conducir a Alemania, un pueblo tan ilustre como Alemania, al desastre más absoluto, ha hecho otro paranoico, como Jordi Pujol, ha hecho de Cataluña pues, el país de las desgracias, arruinado toda la gran tradición, en fin, de Cataluña. Pero bueno, no quiero entrar en esas cuestiones, quiero someter eso a la consideración, porque el diagnóstico de Jordi Canal, el proceso no sabemos cómo acabará, pero acabará mal, muy mal, dice. Y la aventura secesionista va a terminar mal. Para Cataluña y España, la reconstrucción de las roturas, en el caso de ser posible, va a ser harto complicada y costosa. Y va a ocupar mucho tiempo. Bueno, pero yo diría lo siguiente. Yo tampoco sé cómo va a acabar esto. Y también estoy de acuerdo que acabará, no puede acabar más que mal. Pero que en un Estado de Derecho, efectivamente, donde reina la paz, el principio de legalidad, etcétera, etcétera, no sepamos cómo acabar, eso es aún peor. Pues debería acabar con el procesamiento de los golpistas, reos de rebelión y sedición, y su condena y encarcelamiento. Eso sí que es un proceso de verdad, un proceso judicial, ¿no? O sea, con un proceso judicial de los implicados en el llamado proceso, lo que conduce necesariamente a la necesidad de revisar la premisa en un Estado de Derecho. Solo en apariencia, solamente una fachada ha sido el Estado de Derecho en España. Lo que Jordi Canal llama erosión del sistema político y judicial español es, yo creo, un eufemismo. Cómo ha procedido a la destrucción del Estado de Derecho los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, con CiU y el PNV como, en fin, cooperadores necesarios. Por lo tanto, el factor que me interesa destacar y someter a la consideración de Jordi Canal es esto, el papel decisivo de los gobiernos centrales en la posibilidad de que hayamos llegado a esta situación. No, yo en un momento interrumpo aquí mis peroratas y, en fin, os paso la palabra. Sí, yo quisiera... Muchísimas gracias al profesor Castro.